Son ya las 7 de la mañana con 19 minutos. Amigos televidentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este día especial, 26 de septiembre, Día de la Bandera Ecuatoriana. Hoy, varios establecimientos educativos, o mejor dicho, la mayoría de establecimientos educativos en el país realizarán el juramento a la bandera. Loor a nuestra bandera, a nuestro tricolor. Y gracias por tenernos siempre al frente y luchando por esa bandera ecuatoriana. Vamos a iniciar este espacio de diálogo. Nos acompaña la doctora Lorena Naranjo Godoy. Ella es directora nacional de la DINARDAF. Y con ella vamos a hablar acerca del tema del proyecto de ley de protección de datos personales. Un tema que ustedes conocen, hace algunas semanas atrás se dio a conocer a nivel nacional y esto puso en preocupación a los 17 millones de ecuatorianos cuando se conoció que en Miami una empresa privada pues manejaba datos personales de los ecuatorianos, alrededor de 20 millones. Esto ha hecho que el gobierno tome algunas precauciones y ya ha mandado una ley hacia la Asamblea Nacional. Vamos a conversar de este tema con nuestra invitada. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Vayamos por lo primero, ¿qué tipo de investigación están realizando ustedes con respecto a este tema de la filtración de datos que se conoció y que ya es público de todos los ecuatorianos? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, las autoridades pertinentes, en este caso la Fiscalía General del Estado, se encuentra en procesos de investigación. Entiendo yo que ellos tendrán que pronunciarse en su momento cuando ya tengan los resultados de esta. Ahora, ¿qué está haciendo la DINARDAF sobre este tema? Bueno, nosotros veníamos trabajando hace más de 8 meses en la construcción de un proyecto colaborativo en el que habíamos identificado que al Ecuador lo que le hacía falta para luchar contra este mercado ilegal de bases de datos era una norma que estableciera las reglas de juego claras para todos aquellos que son responsables de tratamiento. Esto es decir, las empresas o instituciones públicas, porque pueden ser responsables de tratamiento personas naturales, personas jurídicas, públicas o privadas, que en el ejercicio de sus funciones o de su giro de negocio hacen de los datos que su parte de su entorno. Por ejemplo, recopilan información por un canal telefónico, recopilan información a través de las ventanillas, lo analizan, la tratan y después le ponen a usted un servicio o un producto adaptado a sus necesidades. Entonces, todos quienes usan datos, que ahora son muchas empresas y el Estado también, que necesita eso para dar una buena atención, necesita reglas claras, principios que debe cumplir para que pueda hacer su trabajo sin poner en riesgo a las personas que somos los titulares de los datos, es decir, las que realmente estamos en esas bases de datos, pero no son una cosa ajena, ¿no? Ahora vamos a ponernos en el lado de la ciudadanía que nos mira a nivel nacional. Ellos van a decir, pero a estas alturas, ¿para qué una ley en la Asamblea? Si ya se conoce que hay más de 17, 18 millones de ecuatorianos que están en esa nube, que están justamente en esa filtración de datos y que cualquier ciudadano que maneje el tema del Internet puede haber cogido esa base de datos. Bueno, debemos identificar que la protección de datos personales no solo es seguridad. Seguridad es un factor, uno de los principios que debe protegerse. La protección de datos personales es integral. Esto significa que la comunidad, hay una corresponsabilidad entre Estado, empresas e incluso nosotros ciudadanos de cómo protegernos a nosotros mismos. Lo que pasa es que ya no somos ciudadanos físicos, somos ciudadanos digitales y por lo tanto necesitamos derechos digitales. El hecho de ¿Nunca que nos dieron eso? Todavía tenemos en la Constitución, en el artículo 66, numeral 19, pero no hemos tenido una ley. Y esa ley es la que habilita cómo nosotros, que ya tenemos presencia física, ahora debemos tener derechos para poder ejercer nuestra presencia virtual. Poder saber que si una base de datos tiene un dato incorrecto, ese dato yo puedo reclamar y decir que me borren y me corrijan y me lo actualicen, lo pongan adecuado a la realidad. O si es que un dato no debió haber sido nunca recogido porque yo no di mi autorización, que se elimine de la base de datos. Porque resulta ser que si un dato es incorrecto, usted puede no tener acceso a un crédito, no tener acceso a educación o perdió una beca. ¿Por qué? Porque no necesariamente los datos están adecuadamente producidos. Nunca les dieron a conocer eso a los ciudadanos. Es parte de cómo nos ha faltado el tema de información. De esta cultura de protección. ¿Deben pasar las cosas para poder tomar reacción o acción?
deberíamos actuar de forma preventiva. Nosotros veníamos, ¿no?, trabajando en este proyecto precisamente por la institución donde yo trabajo se manejan registros y los registros tienen datos públicos y datos personales. Pero la DIGNATAM no es nuevo, tiene muchos años. Y nosotros trabajamos en registros mercantiles y registros de la propiedad en concurrencia con los municipios y por eso nos dábamos cuenta que nos hace falta una norma porque somos un responsable de tratamiento más. Pero tenía que pasar este problema para poder mantener o mandar una ley a la Asamblea para poder fijarla. Se ha vuelto prioritario. Mientras nosotros era un esfuerzo de un grupo de personas que sabíamos lo que era importante, ahora al producirte esas situaciones, ya el resto de la comunidad, el resto de la sociedad se da cuenta de la importancia y ya comparte ese interés y ahora lo prioriza. Sí, pero todo el mundo ya sabe que esa información está filtrada, que todo el mundo tiene. Se podría preguntar al ciudadano, ¿y para qué a estas alturas no una ley? Porque es indispensable, para que no le sigan llamando por teléfono sin que usted dé la autorización, para que sus datos no sigan difundiéndose innecesariamente, porque usted tiene el derecho a conocer quién tiene sus datos y para lo que está usándole, para que si tiene un dato incorrecto, que por ejemplo no le deja tener acceso a un trabajo, porque en lugar de constar una licencia tipo B, usted tiene una licencia tipo A, porque la base de datos es incorrecta, porque como ayer me pasó que llamaron por teléfono a una radio y me preguntaron que un señor tiene la condición de patrono y está debiendo un dinero, e incluso le están coactivando porque en la base de datos aparece como deudor y no lo es porque ni siquiera se ha inscrito alguna vez ni ha tenido empleado. Todas esas realidades que le están pasando a la gente de cotidiano y que nosotros no sabíamos por dónde reclamar. Bueno, ¿y para qué se creó y quién tiene acceso a ese tipo de información? Todas las instituciones públicas o privadas tienen bases de datos a su cargo, porque trabajan con eso de diario. Y entonces cada una de esas empresas públicas o privadas deben cumplir con estos principios para que no afecten a las personas que estamos ahí, incluidas en esas bases de datos. ¿Y quién tiene acceso? ¿Pero quién tiene acceso? ¿Tenemos todos? Cuando usted autoriza, porque la normativa dice en la Constitución que solo se puede tratar datos personales si es que es autorizado por el titular, por usted, o autorizado por la ley. Entonces las instituciones públicas lo hacen por ley, las personas privadas tienen que pedirnos consentimientos. Nosotros somos las personas que tenemos que decir, sí, le autorizo a usted supermercado, sí, le autorizo a usted... Que en la realidad nunca lo han hecho, más bien con este tema de filtración lo que han hecho es llamar y dar acceso a lo que uno tiene. En este caso nos damos cuenta que ahora tiene que ser prioritario y que entonces ahora sí es indispensable que la Asamblea dicte una normativa para que esto no nos vuelva a ocurrir. Ok, ahora nos vamos al tema de la Asamblea con esta ley. ¿Ya está en la Asamblea? ¿Para cuándo piensan hacer una ley? ¿Y sobre qué temas fundamentales? O sea, me imagino que tiene muchos artículos esta nueva ley, pero lo más importante, la base primordial para que la Asamblea apruebe. Los 90 artículos que constituyen el proyecto de ley contienen derechos, derecho de acceso, quién tiene mis datos, para qué los tiene, derecho de rectificación, hay un dato incorrecto, lo corrijo, derecho de eliminación, un dato no debió haber estado ahí, elimínelo, derecho de oposición, yo no quiero estar en esa base de datos, deje de llamarme por teléfono, derecho de educación digital, porque nos falta muchísimo en el país para entender la problemática y saber cómo cuidarnos, esto es una corresponsabilidad, necesitamos enseñarles a nuestros hijos a caminar en carreteras digitales, así como les enseñamos a no hablar con extraños, tienen que aprender a no hablar con extraños digitales, porque se ponen aún en mayor riesgo. Toda esta generación, tanto en el currículo nacional para el tema de educación de niños, niñas y adolescentes, como en la capacitación de adultos, que en cambio tenemos que alfabetizarnos digitalmente. Esta serie de derechos, unidos también a los principios, que son las obligaciones de los responsables de tratamiento. Estas obligaciones que son, debe ser la base de datos de calidad, para que no tenga un dato desactualizado que me inhabilite a tener un derecho, para no tener un dato que no he sabido, no han buscado mi consentimiento y no me han informado además cómo están usando la información. Hay que cumplir esos principios. El de seguridad, poner toda la estructura tecnológica necesaria para que no haya estas brechas de seguridad, estas puertas abiertas, que se inviertan estos recursos en proteger los datos porque los datos somos nosotros. Y todo esto es parte de lo que una autoridad de control tiene que verificar que se cumpla. ¿Cómo identificar todo esto cuando a una persona les llaman para pedir su información? Porque a veces, le digo, o en el tema común, han llamado y decimos, no, gracias, hasta luego, y se acabó ahí.
Precisamente nosotros tenemos que aprender a identificar que esos datos que nosotros entregamos somos nosotros y nos estamos poniendo en riesgos innecesarios cuando, por ejemplo, nos piden que llenemos una rifa en un sorteo, que además participemos en un concurso y nosotros entregamos nuestros datos y al poco tiempo nos están llamando. Pero insisto nuevamente, ese es un solo factor del problema, el consentimiento. Es la protección integral, es saber cuándo yo puedo tener acceso a esa información y además exigir que se corrija si hay equivocaciones o exigir que se me respete y que por lo tanto si ya dije que solo quiero que usted trate los datos, no permitir que otra persona me esté llamando ni a su vez otro porque me ponen en riesgo innecesariamente. ¿Y qué tipo de sanciones también hay? Porque debe haber una sanción para quien use de estos datos personales. ¿Cómo identificarla a ese que está utilizando esos datos? Efectivamente, lo que se hace en otros países donde esta ley ya ha estado implementada hace muchos años, lamentablemente solo Bolivia, Venezuela y Ecuador no tenemos leyes de protección de datos. Colombia y Perú tienen leyes de protección e institucionalidad que ya funciona bastante bien para proteger esto, ya trabajan en esta educación digital, además ya las empresas han permeado, ya saben cómo el de la ventanilla debe atender para recopilar de forma adecuada, el que le llama por teléfono también, el que le da el servicio, todos ya saben en sus protocolos de trabajo cómo hacer un respetuoso tratamiento de los datos de la persona, mejora la relación, transparenta la relación entre Estado y ciudadanía y además entre el usuario, consumidor y las empresas. Esa confianza digital es indispensable, porque si no, ¿qué es lo que ocurre ahora? Me llaman por teléfono y yo cuelgo. Y en lugar de acercarme a la marca, de sentirme más identificado, estoy rompiendo la relación. Una vez, digamos que la Asamblea de paso a la aprobación, ¿qué tanto y cuánto ya es viable de seguridad para mí o para los ciudadanos ecuatorianos? Es un proceso de construcción porque la seguridad la construimos todos. Nosotros, los ciudadanos, vamos a tener que aprender a protegernos. Un tema de seguridad digital, pero de protección, de saber que yo no puedo creerme que si me llaman por teléfono y me dicen, es que nosotros somos de tal entidad y tenemos estos datos y yo asumo que es verdad eso. Y tengo que aprender a distinguir que no todo el que me diga los datos por teléfono realmente es quien dice ser. ¿No cree que es necesario que ir primero una vez que esté aprobada la ley, ¿no? Siempre y cuando la pasen a la Asamblea, ir a un tema de cultura ciudadana sobre este tema? Porque la mayoría va a decir, ¿para qué me sirve a mí? ¿Con qué objetivo me sirve a mí? A la final no creo que es útil para mí, pero no saben que para los 17 millones de ecuatorianos tarde o temprano puede ser afectado. Es indispensable hacer un proceso de educación digital. Todos los días nosotros usamos celular. Okay. Todos los días nosotros usamos un servicio público o privado. Y en esa situación estamos expuestos a que lamentablemente una base de datos no esté bien construida y por lo tanto yo esté en el lugar inadecuado, en el momento incorrecto y se me atribuya una categorización que no tengo. Como el ejemplo que le conté de deudor, como el ejemplo de patrono cuando ni siquiera ha tenido empleado. Y después, los recursos económicos que le toca a esa persona gastar para poder defenderse en juicio diciendo, yo nunca he tenido un empleado, no debería estar en esa base, no soy deudor, o debería estar ahí porque me gané la beca, porque mi puntaje es correcto, porque tengo una solvencia económica y necesito tener un crédito en la casa. Y todo lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que ya los trámites físicos están desapareciendo y que todo lo que nosotros estamos postulando o haciendo para ejercer nuestros derechos ya está en versión digital. ¿Qué tanto y cuánto la Asamblea está interesada, le ha puesto mucho interés para que se apruebe este tema como de carácter urgente? También, claro que no es desde el Ejecutivo de carácter urgente, pero sí la Asamblea como un tema de interés nacional. Yo creo que debe tenerlo así, porque la Asamblea está para garantizar derechos, como lo dice su propio eslogan. Así es. Y en consecuencia, esto es un espacio donde necesitamos de urgencia una normativa que nos proteja en nuestro ámbito digital. Si en Latinoamérica somos de los pocos que no ha hecho esa reflexión, todos estos otros países nos llevan ventajas competitivas para los productores de software, competitivas para las empresas que ya saben cómo tratar al usuario, pero también desde la perspectiva de protección de derechos de las personas, de que cada uno de nosotros sepa qué hacer y qué no hacer cuando usa tecnología. Muy bien, y para finalizar, tenemos un tema justamente en redes sociales. Dice, ¿por qué tuvo que estar en Miami y no en el Ecuador este tema de los datos de los cuales están hablando?
Esa es otra de las problemáticas, ¿no es cierto? Si nosotros aquí tuviéramos una normativa de protección de datos personales, en el registro en el que se determina qué contiene esa base, con qué finalidad se obtuvo, también se tiene que determinar dónde está y con qué niveles de seguridad, para que una autoridad de control pueda verificar por qué están en determinados sitios cuando no lo deberían estar. Ok, y la última inquietud, ¿no? Gracias a la gente que se ha comunicado a través de redes sociales. Ayer anunciamos que iba a estar aquí nuestra invitada, la doctora Lorena Naranjo, y rápidamente han dado a conocer, dice, en caso de ser afectado, ¿a dónde tengo que acudir a denunciar? En este momento que no tenemos normativa de protección de datos, lamentablemente a la Fiscalía. Ese es el único reducto que tenemos, que es una normativa penal. Pero no se olvide que la normativa penal es reactiva y lo que busca una normativa de protección de datos personales es ser preventiva, evitar que el daño se produzca y no, lamentablemente, mirar solo cuando los hechos ya se han consumado. Muchísimas gracias a nuestra invitada esta mañana, la doctora Lorena Naranjo Godoy, directora nacional del DINARDAP, ha estado junto a nosotros. Hemos dialogado el proyecto de ley de protección de datos de personas que consta en la Asamblea Nacional y hay que aprobarlo. Ahí está el pedido entonces a los asambleístas. Y gracias a quienes se han comunicado a través de nuestras redes sociales con algunas preguntas e inquietudes. Nosotros